La casa de Oldescacchi son un linaje superior de la nobleza negra, con títulos principescos y palacios en Roma, Italia y Hungría. Aún poseen el Palacio Chigi Oldescacchi, situado en el centro de Roma, el Castillo d'Orsini Oldescacchi, en Bracciano, y el Castillo Oldescacchi de Santa Marinella. Originalmente eran empresarios de la pequeña nobleza de Como, en Lombardía, y han estado involucrados con la banca, la política y el Vaticano. Los Oldescacchi produjeron un papa y varios cardenales y obispos para el Vaticano. Tenían títulos en Italia a lo largo de la frontera con Suiza y también establecieron un gran banco en Génova. El Papa Inocencio XI, acá Benedetto Oldescacchi, fue quien liberó a los prisioneros judíos en Venecia y luego prohibió a los bancos judíos hacer préstamos, lo que benefició enormemente al banco genovés de su familia. Giorgio Oldescacchi fue un obispo católico italiano que se desempeñó como nuncio apostólico en Suiza. Baldassare Oldescacchi fue un político italiano cuya figura e influencia es considerada fundamental para la Revolución Italiana y la proclamación del Reino de Italia. Carlo Oldescacchi era hijo de las familias bancarias principescas Oldescacchi y Giustiniani y gobernó como arzobispo de Ferrara, gran prior de la Soberana Orden Militar de Malta, juez de la Rota Romana y más tarde se convirtió en miembro de la Compañía de Jesús. Los Giustiniani produjeron 8 dogos de Génova y también se casaron con los Pallavicini, quienes trabajan hasta hoy día en estrecha colaboración con los Oldescacchi. Las familias Oldescacchi, Giustiniani y Pallavicini tienen una estrecha alianza y profundas conexiones con Génova y Roma. Los Oldescacchi eran poderosos banqueros de Génova y tienen acciones encubiertas en la Banca Carige de Génova, que se formó a partir del Banco Monte de Piedad, un banco administrado principalmente por caballeros de Malta. Las familias Oldescacchi, Giustiniani, Savoia y Pallavicini probablemente tengan una gran cantidad de acciones en Banca Carige, que tiene alrededor de 35.000 millones en activos y fue rescatada en 2019 por el Banco Central Europeo. El Banco Central de Noruega, o Norges Bank, tiene actualmente alrededor del 2% de las acciones en Banca Carige. La familia real de Noruega está aliada de forma encubierta con los Oldescacchis y Pallavicinis y canaliza su riqueza a través de la Banca Carige para financiar el crimen organizado, los sobornos y el tráfico de personas. El Papa Oldescacchi Inocencio XI financió al príncipe protestante de Orange, Guillermo III de los Países Bajos, a través del banco de su familia para que invadiera Inglaterra y tomara posesión de las coronas inglesa, escocesa e irlandesa, después de lo que se conoció como la Revolución Gloriosa. El encargado de redactar y negociar los términos con Guillermo de Orange fue Henry Sidney, quien luego se convirtió en el primer conde de Romney. Romney significa romano y de aquí es de donde toma su apellido la familia Romney, que en la actualidad son políticos en Michigan. Hay una gran población holandesa en Michigan, incluido el propietario y mercenario Eric Prince, quien fundó la empresa militar privada Blackwater, ahora conocido como Academy, y el grupo de servicios Frontier, una compañía de seguridad, aviación y logística que opera en África y Asia. La hermana de Eric Prince, Betsy DeVos, fue secretaria de Educación de Donald Trump. Eric Prince viajó a Ucrania en 2021 para crear un ejército privado y fabricar armas. Más recientemente se ha informado de que mercenarios de Blackwater entrenan a milicias de extrema derecha en Ucrania. Eric Prince tiene ascendencia holandesa y nació en la Holanda de Michigan, que toma su nombre de la Holanda de los Países Bajos. Eric Prince es un mercenario y un caballero cruzado de la casa italiana de Borbón-Parma, quienes están casados con la casa protestante de Orán-Nassau. El actual rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro de la Casa de Orán-Nassau, es un monarca respaldado por Roma que trabaja para el Vaticano y la Casa de Oldescacchi. Los Oldescacchi son los dueños de la mafia de Detroit, en Michigan,
un sindicato del crimen organizado italo-estadounidense con sede en Detroit y que opera en Ontario, Ohio, Virginia Occidental, Nevada y Sicilia. La mafia de Detroit, también conocido como la Asociación de Detroit, es quien dirige la Hermandad Internacional de Camioneros, un sindicato de Estados Unidos y Canadá actualmente presidido por James Hoffa. Jack Giacalone sirve a los Soldescachis como el jefe de la mafia de Detroit y su padre y su tío fueron investigados por la desaparición de Jimmy Hoffa, el padre de James Hoffa, quien también fue presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros y estaba involucrado con la mafia hasta su desaparición en 1975. Vito William, conocido como Billy Jack Giacalone, fue una gran figura del crimen organizado estadounidense en Detroit, sirviendo como capo en la Asociación de Detroit. Era el hermano menor de Anthony, conocido como Tony Jack Giacalone, también un capo de la Asociación de Detroit. Vito Giacalone fue descrito en un documento judicial de 1992 como la figura más importante en la familia de Detroit después de su jefe, Jack Tocco. Además, un documento del IRS de 1992 citó a Giacalone como uno de los principales sospechosos de la desaparición en 1975 del ex líder de la Hermandad Internacional de Camioneros, James Hoffa. En la actualidad, Jack Giacalone y la familia Tocco dirigen la mafia de Detroit, incluidos casinos, redes de narcotráfico, extorsión y asociaciones sindicales. Dan Gilbert es un multimillonario judío de Detroit que cambió el nombre de su compañía de casinos a Jack Entertainment en honor al jefe de la mafia, Jack Giacalone. Gilbert es un importante gángster judío en los Estados Unidos y un colaborador cercano de la mafia de Detroit. LeBron James jugó para los Cleveland Cavaliers de Dan Gilbert durante 11 años y todavía trabaja con Gilbert como un socio criminal de la mafia dirigiendo pandillas de acoso. Ahora juega para Los Ángeles Lakers, propiedad de la familia Bush, quienes trabajan con la familia criminal de Los Ángeles, dirigida por los Gambino. La mafia de Detroit también trabaja bajo las órdenes de los Gambino. Dan Gilbert sobornó a los árbitros para que no penalizaran a LeBron James por sus excesivas faltas. LeBron James también dirige un culto nacional de pandillas de acoso estrechamente conectado con Jay-Z. LeBron James y sus socios criminales amenazan a las personas que denuncian a la mafia. La familia Romey es un linaje político de Michigan que también está involucrada en la industria automotriz. El padre de Mitt Romey, George Romey, trabajaba para American Motor Corporation, que absorbió a Chrysler. La familia Romey y los agentes de la mafia de Detroit, incluyendo la Hermandad de Camioneros, extorsionaron y manipularon a la industria automotriz para provocar el rescate del gobierno de Estados Unidos, que se gastó unos $80.000 millones en rescatar a General Motors y Chrysler cuando en 2009 estaban al borde de la quiebra. Los Soldescachis son nobles italianos y húngaros que utilizan su influencia política para gestionar las mafias serbias. Los Soldescachi tienen una rama noble húngara que se titulan príncipes serbios, y parte de esta rama familiar se mudó al Reino Unido con Paul Eduardo Oldescacchi. El estadounidense Daniel Oldescacchi es el presidente de Strategic Advances International, una consultora política que ha trabajado para políticos húngaros. Daniel Oldescacchi ha asesorado políticamente al primer ministro de Hungría y su empresa ha trabajado en Hungría, Eslovaquia y Bosnia, que tienen una gran población serbia. Los Oldescachis son los duques de Sirmia, en Hungría, una antigua región que incluía Hungría, Serbia y Croacia, y han sido los dueños del castillo de Ilok en Croacia. Sirmia está cerca de Zemun, y los Oldescachis son los dueños del clan de la mafia Zemun alrededor de Belgrado, uno de los clanes de la mafia serbia involucrado con el contrabando, tráfico de armas, drogas, chantaje, trata de personas, juego ilegal, guardaespaldas y sicarios.
El gángster serbo-croata Srečko Kalinić, conocido como La Bestia, fue el jefe del clan Zemun hasta su arresto en 2008, cuando fue condenado a 40 años de prisión por participar en asesinatos, secuestros, actos terroristas y el asesinato del primer ministro serbio. Kalinić es un asesino en serie que disfrutaba torturando sádicamente a sus víctimas y reconoció a los investigadores croatas que eliminó los rastros de la víctima del asesinato en España, triturando las partes del cuerpo de la víctima en una picadora de carne para luego comérselos. Sreten Jozic es un jefe de la mafia serbia de alto nivel que ha tenido operaciones criminales en los Países Bajos. Los Oldescachis son nobles serbios que financiaron al rey de los Países Bajos para invadir y apoderarse del Reino de Inglaterra. Milan Panic es un serbio estadounidense y es primer ministro de Yugoslavia que supervisa la mafia serbia dentro de los Estados Unidos y es un agente de la familia real de Yugoslavia que trabaja con la nobleza negra de Roma. El príncipe Sergio de Yugoslavia es el primo de Manuel Filiberto de Saboya y se le puede ver en alguna fotografía junto al príncipe Fabrizio Massimo Brancaccio y el príncipe Lelio Orsini. Los Massimos son copropietarios de todas las mafias, incluida la mafia serbia. La madre del príncipe Ascanio Massimo Lancelotti era una Oldescachi. Thomas Peterfi es un empresario multimillonario estadounidense nacido en Hungría, con un valor de 19.000 millones y un agente de los Oldescachis involucrado en delitos de cuello blanco. Según Forbes, es el húngaro más rico y la persona más rica de Florida. Peterfi es dueño de la firma de corretaje Interactive Brokers y está involucrado en el financiamiento criminal a través del mercado de valores. Peterfi es un programador de computadoras y un asociado del sindicato del crimen genovese. Andy Stefanovich es un empresario e inversor serbio-estadounidense de Detroit y un vínculo entre la mafia serbia y la mafia de Detroit. Stefanovich trabajó en New Richmond Ventures, una firma de capital de riesgo. Los capitalistas de riesgo a menudo financian a los delincuentes con empresas de fachada sin intenciones de crear un negocio real. También financian a sus socios criminales como la mafia, que poseen negocios legítimos que utilizan para el lavado de dinero. Los Oldescachis también poseen algunas mafias eslovacas, como la familia criminal Cernacozzi. Los Oldescachi a menudo usan el nombre de Erba Oldescachi, por su fusión con la familia noble milanesa Erba, que gobernó en la ciudad de Cernovio, una comuna en la provincia de Como. Los Oldescachi son originarios de Como. Es muy probable que el Cer recibiera su nombre de Cernovio, que se encuentra en la frontera entre Italia y Suiza. Fabiola Gianotti es la directora general del Cer y nació en Roma. Villa Erba es una villa del siglo XIX en Cernovio, a orillas del lago Como, construida por Luigi Erba, hermano del destacado empresario Carlo Erba, fundador de la primera compañía farmacéutica italiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cernovio fue un área elegida para el acuartelamiento de los altos jerarcas del Tercer Reich. Villa Erba se convirtió en el pivote del depósito militar del Comando Militar Germánico y el Hotel Regina Olga se transformó en la sede de los altos funcionarios del gobierno alemán. Villa de Este se utilizó como hospital militar. En aquellos años, los caminos de montaña que conectaban Cernovio con Suiza vieron un gran pasaje clandestino de fugitivos, asistidos por la población local. El papel de la Casa Oldescacchi desde Roma es supervisar el desarrollo y el uso de tecnologías y armas avanzadas en la sociedad. El CER supervisa la mayoría de los aceleradores de partículas de todo el mundo y son los banqueros suizos que trabajan para la Casa de Saboya y que también viven en Ginebra los que financian el uranio y el plutonio que los alimenta. El príncipe Vittorio de Saboya es el principal financista de las armas aceleradoras de partículas y los Oldescachis son los supervisores del desarrollo e implementación de estas armas. Los haces de partículas pueden modificar las propiedades físicas, químicas
y biológicas de los materiales. Los aceleradores de partículas son las verdaderas armas nucleares. Los aceleradores de partículas son un tipo de arma nuclear que aumenta la densidad, que es como la presión magnética en la atmósfera inferior. Junto con HAARP, pueden dirigir estas emisiones magnéticas sobre áreas específicas. Están usando HAARP y otras herramientas similares controladas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para ionizar partes de la atmósfera. Cuando el magnetismo se libera de un acelerador de partículas, pueden ionizar las vías para moverse alrededor de esta presión magnética a través del vector. Cuando utilizan estos aceleradores de partículas, la sociedad se siente más estresada y aletargada. La palabra gravedad deriva de la palabra latina gravis, que significa peso. El scalchi, de old scacchi, se refiere a las escalas que miden el peso. La oda era otra palabra latina con origen griego que hace referencia a una composición poética del género lírico. En la antigüedad, las odas se utilizaban junto a las arpas. También están utilizando HAARP para la manipulación mental individual y masiva. Las antenas HAARP pueden ionizar la atmósfera y emitir ondas de radio utilizadas para el acoso electromagnético. El príncipe Carlo Oldescacchi es el jefe actual de esta familia y se le puede ver junto al príncipe Moroelo de la Vittoria Pallavicini. Los Pallavicinis son autoridad sobre el HAARP. Las familias Pallavicini y Oldescacchi tienen ramas genovesas. Estas familias apuntan a áreas e individuos selectivos con cargas magnéticas, mientras que también irradian a la sociedad con frecuencias para el control mental. Los Pallavicinis tienen el mando sobre el HAARP y los Oldescacchis tienen el mando sobre el CERN. Los Oldescacchi gobernaron en Croacia, donde continúan siendo una autoridad, y en 2021 el presidente del gobierno español fue de visita oficial a Croacia para tratar la colaboración entre ambos países en el desarrollo del proyecto del acelerador de partículas de Granada, en España. El príncipe Edmund Oldescacchi es un autor y consultor financiero estadounidense nacido en Hungría que ha trabajado para IBM. El príncipe Edmund trabaja con la Casa de Habsburgo y supervisa el uso de aceleradores de partículas en los Estados Unidos. Don Gibbs es el director del Laboratorio Nacional de Brookhaven y se especializa en la física de la materia condensada. Están utilizando aceleradores de partículas para aumentar el magnetismo y la densidad, lo que hace aumentar la presión atmosférica. Liberan esta energía altamente magnetizada en la atmósfera y pueden moverla mediante vías ionizantes. El laboratorio de Brookhaven usa aceleradores de partículas de propulsión nuclear para crear grandes cantidades de magnetismo que densifica el aire y lo libera en la atmósfera, y también en las ubicaciones de los aceleradores de partículas hay dispositivos que generan haces de partículas cargadas que ionizan la atmósfera. Los aviones de altos vuelos también están equipados con estos dispositivos que pueden ionizar la atmósfera para que puedan controlar el movimiento del magnetismo liberado. Cuando se impone esta presión sobre la materia, hace que la materia se condense o se densifique, y usan esta tecnología como un arma en la sociedad que hace que los individuos y las poblaciones se estresen, aletarguen, cansen y debiliten. La física de la materia condensada es el campo de la física que se ocupa de las propiedades físicas macroscópicas y microscópicas de la materia, especialmente las fases sólida y líquida que surgen de las fuerzas electromagnéticas entre los átomos. De manera más general, el tema trata sobre las fases condensadas de la materia. La definición de condensar es hacer más denso o más compacto. El castillo Orsini Oldescacchi, que se encuentra en el lago Bracciano, a 35 kilómetros del norte de Roma, todavía es propiedad de la familia Oldescacchi y es donde el actor y cienciólogo Tom Cruise se casó con Kate Holmes. Tom Cruise desciende de la familia Cruise, que oficialmente hizo su primera aparición en la Irlanda del siglo XII. Los Cruise fueron uno de los caballeros que llegaron a Irlanda con el infame Strombone, el líder de la invasión cambro-normanda de Irlanda, cuya invasión condujo a la conquista inglesa de Irlanda. Tom Cruise tiene una mansión en Malta y es un caballero encubierto de Malta que sirve a los Oldescacchi, y es un líder de los cienciólogos
quienes usan sistemas de armas electrónicas como Génesis, Brian y Neuron, que son simuladores neurológicos y biológicos que en realidad son software de piratería neurobiológicos que funcionan en la mayoría de los sistemas operativos y pueden usarse para piratear dispositivos electrónicos y emitir estas simulaciones, o más bien neurobiohackeos, de señales a través de frecuencias inalámbricas y emisiones electrónicas. Génesis fue creado por el jesuita James Mason. Los ejércitos, junto con las compañías militares privadas, han desarrollado varias armas de microondas, electrónicas y de pulsos para atacar de manera encubierta a miembros de la sociedad. Todo esto es invisible para el ojo humano y permite a estos tiranos atacar a las personas de manera encubierta. Los miembros actuales de la Casa Oldescacchi incluyen al príncipe Carlo Oldescacchi como su jefe actual y copropietario de la mafia de Detroit y de las mafias serbias, además de una autoridad sobre el CERN y las armas aceleradoras de partículas. El príncipe Carlo también tiene cierta autoridad sobre la Rota Romana, un tribunal del Vaticano que ordena la persecución de personas en la sociedad. La esposa del príncipe Carlo es la princesa Lucia Oldescacchi, una diseñadora de joyas para miembros de la realeza como los Windsor y la condesa Sofía de Wessex. La princesa Lucía es una bruja de alto nivel y una agente encubierta de la línea de sangre de la familia Lucchese Pali. Sus hijos son el príncipe Baldassare y la princesa Sofía Oldescacchi. Otros miembros incluyen al príncipe Michael Oldescacchi, el príncipe Edmund Oldescacchi, la princesa María Pace Oldescacchi, quien es la actual propietaria del Palacio Oldescacchi en Roma, la princesa Victoria Oldescacchi, la princesa Ginebra Oldescacchi y el duque Andrea Oldescacchi, quien en 2016 fue arrestado por plantar marihuana en su castillo ancestral. Los Oldescacchis son una de las familias más tiránicas del planeta que utilizan aceleradores de partículas para oprimir a la sociedad. Las familias de la nobleza negra son criminales sin ley y una mafia internacional que tendría que encabezar la lista de organizaciones terroristas del mundo. Tanto ellos como sus mafias deberían de ser prohibidos y castigados por sus crímenes.